¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias... Quería preguntar también, pensando en que este Expreso de Ciencias continúa y que, bueno, habrá futuros episodios, ¿a quién te imaginas aquí en tu lugar? ¿A quién te gustaría tener aquí de invitada, de invitado? Fíjense, hablando de esto de los alimentos y opciones saludables, está todo este mundo de los alimentos fermentados que siempre hemos consumido. Entonces estoy pensando en la doctora Sylvie Le Bon, la doctora Dolores Reyes, ¿no? Que pueden ser bastante interesante de escuchar su perspectiva, ¿no? Seguro que sí. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la maestra Brenda García Parra del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Buenos días, tardes o noches. Como siempre es un gustazo estar en Expreso de Ciencias. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya eres una persona muy reconocida dentro de este podcast. Para los que nos escuchan o para los que apenas se nos están uniendo, sabrán que ella ya se encontró en temporada 1, temporada 2, temporada 3 temporadas. Como entrevistada, como entrevistadora, siempre es un gusto tenerte por acá, Brenda. Muchas gracias. Como conductor está con nosotros el doctor José Campos Terán, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y estar aquí en este programa que va a ser muy, muy interesante. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y la invitada de hoy es doctora en biotecnología y microbiología. Para acercarnos a su trabajo tenemos que pensar en biología molecular, bacterias y levaduras, biotecnología de levaduras para aplicaciones ambientales, alimentos y salud. Está con nosotros la doctora Sylvie Le Bon, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación en Expreso de Ciencias y bueno, pues saludo a todo el auditor. Muchas gracias por asistir. De hecho, para quienes apenas nos están escuchando o ya tengan experiencia, sabrán que ya había asistido como entrevistadora, pero esta vez es tu turno de ser entrevistada. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Pues sí, es una buena oportunidad de estar ahora sí que del otro lado también. Así es. Y bueno, antes de empezar a hablar de biotecnología microbiana y que nos expliques muchísimo más sobre tu investigación, ya sabes que tenemos que ir al origen. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo describirías tu infancia? Mi infancia, bueno, yo era una niña muy tranquila, siempre me gustaba observar la naturaleza, tomar muestras de piedras. Ya había empezado en aquel entonces era muy contemplativa y observadora, eso que me caracterizaba más. Ok, y bueno, yo creo que ese tipo de actitud es tal vez innata, ¿no? Es algo que que es difícil adaptarse cuando no te gusta explorar o tener tanta curiosidad. Entonces, ¿en qué momento específico despertó tu interés por tu área de investigación? Bueno, yo inicialmente de niña me interesaba mucho la prehistoria. Entonces, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Me interesaba explorar cuevas, ver fósiles. Y en algún momento, no sé, debe haber sido por ahí quizás a partir de los 16, 17, que agarré una revista y hablaba de ingeniería genética, que se había creado por primera vez, pues se había producido ADN recombinante, es decir, que el ADN se metía a otro organismo que no era el original y me fascinó. Hasta me acuerdo que la revista se llamaba Biofuturo, bueno, en francés. Y entonces empecé a buscar esa revista, ¿no? Para saber más y creo que a partir de ahí quedó la fascinación, ¿no? Por esa área y ya no volví a tener ningún interés por lo anterior, ¿no? Ya sabía que era eso. Tú eres francesa, Sylvie. Cuéntanos un poco dónde viviste tu infancia, tu juventud y
Cuéntanos cómo fuiste generando este gusto por la ciencia. Bueno, ya nos dijiste que a partir de una revista, pero ¿en qué momento dijiste yo quiero ser científica, yo quiero dedicarme a estudiar microorganismos? Bueno, yo en realidad viví mi infancia en un pueblo muy pequeño, casi, bueno, no se podía llamar ni siquiera pueblo, ¿no? Éramos unas casas muy alejadas una de la otra. Y entonces pues pasaba mucho tiempo ahí en la naturaleza, en el jardín, y pues esas eran las actividades, ¿no? Y pues en el tiempo que de repente íbamos al pueblo y llegara una revista así como más interesante, pues fue que encontré esa revista, ¿no? Porque también pues en ese ambiente se leía mucho, ¿no? Porque pues prácticamente era muy solo, ¿no? Pero más bien teníamos actividades de naturaleza con los vecinitos y caminar, explorar, ser aventureros. Entonces era algo muy distinto, ¿no? No me imaginaba ni sabía lo que era un laboratorio. Y fue, yo creo que en la prepa, pues tenemos que decidir qué vamos a hacer después, ¿no? Y hay que escoger una escuela, hay que mandar los papeles. Entonces, pues realmente que fue sin saber, ¿no? Lo que era un laboratorio, lo que implicaba trabajar microorganismos, el tiempo que pudiera costar, ¿no? Producir un organismo de estos, qué era el ADN, pues no tenía ninguna idea, pero estaba convencida que tenía que buscar una escuela en la que pudiera aprender esta y encontré una en el sur de Francia, del lado opuesto de Francia. Entonces fue muy difícil también porque tuve que cambiarme ya a los 18 años y era yo foránea, ¿no? En la escuela. Entonces, y aún así los 2 primeros años eran años de puras matemáticas, física, y no veíamos nada de la especialidad, ¿no? Entonces solamente fue por ahí a partir de los 20 años que empezamos ya realmente a estudiar pues lo que eran la bioquímica, la biología, la microbiología. Entonces, pues realmente para mí fue un poco pesado, ¿no? Porque decía, pero ¿cuándo voy a llegar a eso, no? Y ya a partir de ese tiempo, pues empezamos a tener prácticas de laboratorio y ya ahí en las prácticas ya vi que esto era lo mío, ¿no? Y finalmente hice una estancia en una empresa de 4 meses y ahí pude trabajar mucho en el laboratorio y vi que eso era lo que me gustaba, ¿no? Hasta tuve que usar, me acuerdo, un equipo que era muy complejo y hasta ahí lo dejaban porque les daba miedo ese equipo que siempre fallaba. Entonces ahí empecé, abría el equipo, lo reparaba. Y eso fue cuando ya me di cuenta que pues me gustaba eso, ¿no? Realmente. Pues qué interesante, la verdad. Y usualmente sabemos que para las mujeres es más complejo llegar a una profesión como la que tú tienes. Y en México pensamos que es una situación de la situación cultural de México, pero ¿en Francia encontraste algún obstáculo también en tu...? Inicialmente no, cuando yo estudié sentí que realmente pues era en la escuela de ingeniería, pero yo podía decir que al menos la mitad eran mujeres. Había algunas especialidades, por ejemplo, ingeniería civil, que eran 20 alumnos la generación y solo había 2 mujeres. Pero, por ejemplo, en nuestra ingeniería bioquímica éramos un 60% de mujeres, ¿no? Entonces, en esa parte, pues no sentí realmente que hubiese algún tipo de dificultad, ¿no? Lo veía como natural que estuviéramos compartiendo. De acuerdo. Sí. No, pues qué bien. Vamos más atrás aquí en México en eso. Un poquito, pero pues también yo creo que ahora hay cada vez más mujeres, ¿no? Entonces, y en todas las áreas, ¿no? Hay ingeniería química, no me sorprendería que en la civil, arquitectura y todo eso también hay más, ¿no? Sí, Entonces, está cambiando. yo creo que algo que si yo no vi ningún problema allá es porque veía que había más de la mitad de mujeres, siempre estábamos compartiendo y en la medida de que haya más mujeres que estudian y se incorporan, entonces pues también es algo normal, ¿no? Que estén participando y pues hay que acostumbrarse. Sí, de acuerdo. No, y es lo que debe de ser realmente.
aquí en la universidad, o sea, ¿cómo llegaste a México? Cuéntanos, o sea, tú ya nos contaste, estudiaste en Francia, pero ¿y cómo llegas a México? ¿Cómo decides venir Bueno, yo al país? en el lugar que estudié, en Toulouse, al sur de Francia, tenían mucha relación con México y con el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Había varios profesores de allá que ahora son investigadores hasta jubilados, que habían estudiado su doctorado allá, en donde yo estudiaba. Y siempre había mexicanos ahí y había mucho contacto. Venían a hacer estancia o hacía todo el doctorado. Entonces realmente, pues teníamos contacto, digamos, ahí, ¿no? Y yo me había enterado del Instituto de Biotecnología, que ahí estaba el doctor Bolívar, que es el señor que estaba en los libros. O sea, inventó esto y allá está, y entonces pues yo veía que era una oportunidad, ¿no? Porque conocimos esa época de los inicios, ¿no? Realmente de la ingeniería genética, y pues lo vi como una oportunidad muy grande, pues conocer esa parte, ¿no? Así que fui buscando una beca para hacer el postdoc. Y pues las becas que había no eran para arqueólogos y así. Dije, yo voy a meter mis papeles de cualquier manera para biotecnología. Y sí, tuve la beca. Entonces así fui conociendo pues el Instituto de Biotecnología, pues la historia, ¿no? Un poco de lo que había estudiado y me gustó todavía más, ¿no? Ahí porque estaba realmente en el mero mole, donde se hacían las cosas y me inspiro más, ¿no? Yo creo que también es una inspiración inicial y después son las personas que vas conociendo, ¿no? Que te van inspirando, te enseñan algo. Claro. Ok, fascinante. Y vaya, qué curioso, al menos aquí en México normalmente pensamos en realizar algún estudio de maestría o doctorado, postdoctorado afuera. Entonces es también interesante ver y conocer a quienes vienen a nuestro país. Y curiosamente también, no sé si tal vez por la afinidad que tengo con el tema, no pensaría que México sería tal vez un destino eh, eh, pues destacable dentro de tu campo de investigación, y para eso yo quisiera saber, ¿cómo nos explicarías en palabras mortales qué es lo que investigas? Bueno, yo, pues mi trabajo está básicamente en la biotecnología, ¿no? Que es el uso de sistemas vivos para generar algunas aplicaciones. Y pues en mi caso me he dedicado a los microorganismos. Empecé con bacterias y después ya llegué a las levaduras, que pues son organismos de alguna manera con su complejidad, pero a nivel genómico, por ejemplo, se acercan mucho a lo que son las bacterias, no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces se trabaja de manera similar, ¿no? Eh, entonces lo que yo hago mucho es algo que podemos llamar bioprospección, que ha sido aislar tanto bacterias como levaduras de sitios de interés para la biotecnología, como puede ser ambientes extremos que nos van a dar organismos con capacidades muy específicas, o ambientes poco explorados, por ejemplo, últimamente el mundo del agave, que también tiene su importancia para México y que descubrimos que también tiene sus aspectos extremos, ¿no? Y de ahí vamos obteniendo microorganismos. Entonces, pues todos estos se aíslan pensando en aplicaciones, ¿no? No vamos así aislando cualquier cosa, ¿no? Pero también hay que estudiarlos. Una vez que se tienen, pues hay que conocer su genoma, sería conocer sus entrañas, ¿no? A ver qué tienen, ¿no? Buscar aplicaciones. Luego tenemos ideas de aplicaciones, por ejemplo, de levaduras o bacterias, y resulta pues que su desempeño pues sí es bueno, pero es muy lento, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en el área de petróleo y ellos querían que las reacciones se desarrollaran en segundos, y pues los microorganismos son reacciones de horas o días. Entonces también esas cosas se tienen que estudiar, que se llama la fisiología, ¿no? Es decir, cómo el microorganismo se comporta en diferentes ambientes. Y pues luego está toda la parte de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, alimentos. Pues a lo mejor queremos producir un probiótico de una levadura, entonces tendríamos que ver, por ejemplo, resiste las condiciones del estómago. Entonces,
finalmente de todo ese mundo de organismos que encontramos potenciales e interesantes, pues solo algunas al final tendrán aplicaciones, ¿no? Que realmente se puedan llevar a cabo a escala mayor. Es sumamente interesante. El auditorio seguro sabe de las levaduras porque se usan en la cocina, ¿no? Para hacer pan o cuando uno hace una pizza, ¿no? La masa de una pizza. Y sabemos que las levaduras están en la cerveza, ¿no? En el proceso para hacer cerveza. Digo, por dar unos ejemplos muy comunes, ¿no? Pero saber que estos mismos organismos pueden servir para otras cosas como las que acabas de mencionar pues de la salud intestinal, ¿no? O de remediación del medio ambiente, pues es sumamente, pues es como salirnos, ¿no? Tener otra visión de lo que pueden hacer los microorganismos. ¿Nos puedes dar un ejemplo del medio ambiente, cómo un microorganismo puede ayudar al medio ambiente? Bueno, retomando primero lo que decías, es interesante. De las levaduras sabemos de la cerveza, el vino, el pan, ¿no? Y pues hablamos de levadura como si solo hubiera una, que es la levadura de cerveza, que es la famosa Saccharomyces cerevisiae. Y en realidad en la época actual hay casi 2000 especies de levaduras ya conocidas y una de ellas es Saccharomyces cerevisiae, que ha destacado, ¿no? Para sus aplicaciones en los alimentos. Pero hay muchas otras y lo curioso es que a estas otras se les llama levaduras no convencionales. Y la definición es todas las levaduras que no son la levadura de cerveza. Pues en realidad como que la no convencional es esa, ¿no? Porque pues hay muchas otras. Entonces, de levaduras en el medio ambiente, pues ahí sí estás, por ejemplo, algunas se les ha estudiado porque tienen la capacidad de absorber muchos metales, ¿no? O cómo están conformadas, su estructura celular. Entonces, esa es una aplicación, ¿no? Otra ha sido, por ejemplo, y que exploramos aquí, algunas de estas levaduras no Saccharomyces son capaces de ser antagonistas de hongos, es decir, no dejan que crecen ciertos hongos, y esto es muy interesante, por ejemplo, para la fruta. Una fruta como la fresa, por ejemplo, sabemos los que compramos fresa que a los pocos días ya se nos ostea, más que. Entonces, estos hongos pueden ser controlados por la presencia de levaduras. Las manchitas del mango son hongos a veces, ¿no? Sí, algunos de estos también son hongos, en el mango también hay bacterias. Entonces hay varios hongos que tienen su importancia en la agricultura porque pues contaminan, ¿no? Digamos, echan a perder los productos. Y hay algunas levaduras que son antagónicas y si se colocan alrededor de la fruta o se incorporan en algún plástico, pueden evitar que los hongos se desarrollen en cierto tiempo. Entonces, también algo interesante de muchas levaduras es que como se les relaciona con alimentación, si se aplican, no van a tener problemas de toxicidad en los alimentos. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Otras en el medio ambiente, no directamente, pero derivado es la producción de bioetanol como combustible. Pueden producir aceites que puede ser base para el biodiesel. Ese tipo de aplicaciones, ¿no? Sí, es un mundo nuevo que usualmente no conocemos. Y una pregunta, este tipo de aplicaciones y conocer como estas variedades y en dónde puede, en qué tipo de industrias o aplicaciones tener, ¿es algo que también los alumnos aquí en Huancojimalpa aprenden? Bueno, por ejemplo, sí, porque tenemos, en el modelo educativo tenemos que integrar, digamos, nuestra investigación, ¿no? a la SUEA. Entonces, pues siempre que hay oportunidad, por ejemplo, yo doy algunas materias como microbiología, pues ahí se van dando ejemplos y doy ejemplos de esta investigación sobre levaduras para que vayan conociendo, ¿no? Siempre es bueno poder dar ejemplos de nuestra investigación porque pues lo explicamos mejor, podemos interesar más a los alumnos. También están unas materias optativas que ahí vemos más en detalle
Lo hemos hecho a través de proyectos que tienen los alumnos, se les encarga una levadura y deben de presentarla, ¿no? Desde su nombre, de dónde viene, dónde habita, hasta las aplicaciones y la importancia que tiene. Ay, qué interesante. Pues sí. Ahora te vamos a hacer unas preguntas más sobre ti. Y creo que ya has pasado esta dinámica. Y pues nos dices lo primero que se te venga a la mente. Entonces, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Senderismo. Ah, mira. Ayer el colega Gabriel también dijo montañismo, así que por ahí vamos. Se pueden ir a pasear juntos. Muy bien. ¿Cuál es tu planta o animal favorito? Es un grupo de plantas, las suculentas. Ay, sí, Cubi. ¿Tocas algún instrumento musical? No, de niña tocaba flauta, pero a nivel muy básico. ¿Cuál es tu libro favorito? Libro favorito es un libro que no recuerdo el título, pero es un libro donde describía cómo se escalaron una montaña que se llama el Annapurna en los Himalayas. No, pues el mismo de él. No, sí. Podemos preguntar a Gabriel el título. Voy allí. ¿Cuál es tu cantante o grupo favorito? Híjole, no podría decir así como ¿O estilo de música? estilos varios, pero hay uno que no soporta, es la ópera. Ah. ¿No te gusta? No me gusta nada, no. Muy bien. ¿Tienes algún talento oculto? La cocina. ¿Ah, sí? ¿Qué te gusta preparar? Preparo muchas cosas, nunca sigo las recetas, termino haciendo otra cosa y muchas veces me sale bastante bien. Sí. Con levaduras. Algunas cosas también con levaduras, he hecho pan que me sale también muy bien. Súper. Con masa madre ahora. Con masa madre, sí. Y ahora está de moda. ¿Científico o científica que te inspire? Bueno, yo me quedé en lo clásico de Pasteur, ¿no? Por la microbiología, me ha inspirado, ¿no? Aunque no sé mucho del personaje realmente, más que lo que está en los libros. De acuerdo. Muy bien. Y en una sola frase, ¿qué significa innovar para ti? Innovar tiene que ver con creatividad, algo disruptivo, ¿no? Es la innovación. Muy bien. Siguiendo en esa línea y sabiendo, es una pregunta que solemos hacer aquí y que tiene que ver con nuestra labor como profesores e investigadores. ¿Cómo logras equilibrar tu vida personal con tu vida académica? Pues a veces es complicado, ¿no? Porque la investigación toma mucho tiempo, la docencia también, entonces, pues hay veces que hay que decir, no, voy a descansar ahora, por más que quisiera seguir, ¿no? Porque también el cerebro necesita, pues, su descanso para que pueda seguir siendo creativo, ¿no? Entonces, pues, algo que veo particular también aquí, ahora que preguntabas de México y Francia, quizás también algo que dificulta esta integración, estos largos tiempos, ¿no? que tenemos de transporte. Entonces, pues, esa jornada que de por sí es larga, ¿no? Como investigador, si tienes que estar en el laboratorio supervisando algo, pues se alarga más, ¿no? Con estos, pues, tiempos, ¿no? Sí, con las lluvias que estamos teniendo, que pues, no, ya ni coche necesitamos, ¿no? Casi una lancha. Claro, ya veo la lancha. Sí, entiendo esa parte de... en Europa me parece que logran separar muy claramente los tiempos de trabajo y los tiempos de personales, ¿no? Entonces, aquí creo que en México todavía no hemos logrado llegar a ese equilibrio. Sí, yo creo que allá como que, al menos en Francia, ¿no? Creo que inclusive es algo como sagrado el tiempo personal. Sí. Y yo creo que es algo muy importante porque a veces estando muchas horas uno se satura. Y en mi caso yo veo que ya he perdido la creatividad o el ímpetu. Entonces cuando ya es tiempo, aunque me quedara más horas trabajando, es tiempo de dejar un poco, ¿no? Para,
pues repensar las cosas, aunque trabajando con microorganismos de repente es complicado, ¿no? Porque son organismos vivos, entonces tienen sus tiempos, no es de que lo voy a dejar las 5, espérame hasta mañana a las 9 y pues no se puede así. Entonces, no sé, es programarlo. Hay algo particular del área también. Y aún en tu tiempo libre, ¿encuentras inspiración para tu investigación? Digo, cocinas, probablemente por ahí encuentras alguna inspiración para tu trabajo. Yo he pensado, ¿no? Cuando, bueno, estaba un poco dispersa en la investigación y desde hace tiempo me puse a pensar, dije, ¿realmente podré yo encontrar una conexión, ¿no? Entre yo como persona, mi vida y la investigación? Y fue cuando dije, bueno, yo voy a estar buscando aplicaciones que tengan que ver con los alimentos y la naturaleza, que son las cosas que me inspiran más y yo creo que pues ayuda, ¿no? A mantener el esfuerzo, ¿no? Y el ímpetu. Pues muy bien. ¿Y cómo ves el futuro de tu disciplina? Ahora está la inteligencia artificial. ¿Existe área para la inteligencia artificial en la microbiología? Fíjate que sí, porque ahora que fui a un congreso de genética de levaduras, presentaban unos trabajos donde incorporaban, pues ya se incorpora la inteligencia artificial, en particular en el área de la genómica. Entonces, cuando se secuencia un genoma, pues hay muchas partes todavía. Vamos comparando con lo que existe, ¿no? Pero cuando estamos dejando todo lo que no existe o que no sabemos con qué se relaciona, entonces usan la inteligencia artificial para tratar de, digamos, explorar lo más desconocido, ¿ves? Y lo permite la inteligencia artificial, ¿no? Haciendo conexiones entre cosas que la inteligencia humana no podría hacer, ¿no? Entonces creo que sí es un área definitivamente que va a ayudar mucho, ¿no? Ok, qué interesante, la verdad. Sí, muy interesante y sobre todo que lo ven como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, en diseño hay un poco de pánico colectivo porque sí se ve que puede llegar a sustituir varios procesos de diseño, algunas partes de la creatividad, etcétera. Pero veo en este lado de la aplicación más científica rigurosa que a lo mejor no necesariamente llega a sustituir el planteamiento de un científico, sino realmente como una herramienta de ayuda. ¿O sí existe también este riesgo alto o cómo lo ven? Sí, yo creo que existe el riesgo que, bueno, a veces no es tanto riesgo, pero por ejemplo, yo ahora estoy metida, siempre hago preguntas, ¿no? Em, y, y algún tema que tengo ahora es la genómica. ¿Qué programas usar para descifrar un genoma? ¿Qué scripts, programitas escribir? Y entonces pues yo no sé mucho de eso. Pero entonces hago la pregunta a la inteligencia artificial y le pongo, escríbeme un protocolo para analizar el genoma de una levadura que hace esto, esto y aquello. Y pues me ahorra mucho tiempo porque ya en un minuto ya me manda el protocolo y lo que ha buscado, ¿no? En todo lo que está publicado, que es algo que yo no podría hacer, ¿no? Humanamente. Pero entiendo también que esta especialidad de la bioinformática, pues entonces ya pues puede sufrir por ello, ¿no? Porque de repente si había especialistas, pues los no especialistas podemos realizar algunos de los trabajos que antes hacían los especialistas. Pero en el área de la genómica, por ejemplo, hay muchas proteínas desconocidas, pero nos puede ayudar la inteligencia artificial y un bioinformático pues no lo podría hacer con las herramientas actuales, ¿no? Entonces también te ayuda. Pero sí existe un riesgo de que yo creo que tareas mecánicas, pues sí se puedan sustituir, ¿no? Y lo que nos queda es hacer como una evaluación de lo que nos da la inteligencia, ¿no? Porque Claro. la inteligencia no deja de ser una herramienta que puede dar resultados, como cuando alguien comete un error de dedo en la calculadora, ¿no? Solo un ejemplo que quizás no sea exacto, pero
pero sí, no deja de ser una herramienta muy potente y pues habrá que saber usarla, ¿no? Habrá que saber usarla. Sí, claro. Y bueno, también creo que es entender que puede ser un espectro, es decir, no tiene todas las respuestas, pero tampoco es completamente omnipotente o completamente con respuestas absolutamente correctas. También puede llegar a cometer errores. Y tal vez en ese sentido habría que plantearnos el criterio que se tiene que tener como usuario de inteligencia artificial y como científico que es usuario de la inteligencia artificial. En ese sentido, tenemos una pregunta obligatoria, que es ¿qué características consideras que son necesarias para las personas que quieren dedicarse a la ciencia? Pero también quisiera pedirte consejos para todos aquellos que nos escuchan que también están pensando moverse de su ciudad de origen, de su país de origen, y pues enfrentarse a todos estos retos y pues adversidades incluso que involucra pues cambiar de idioma, de lugar. ¿Qué nos tienes que comentar? Bueno, yo creo que una característica muy importante es la curiosidad, ¿no? Siempre tener curiosidad y saber que pues va a haber pasos hacia adelante y algunos hacia atrás, entonces también la paciencia. Eso también va a depender del área, ¿no? Porque cada área va a tener sus características. Y yo creo que hoy día es mucho más fácil salir fuera, ¿no? Hay muchísimos programas de apoyo, inclusive hasta la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Porque antes, en la época que estaba yo, buscar una beca, todo era por papel, llamadas por teléfono, apenas era el principio del correo electrónico. Entonces yo creo que hay que aprovechar todo esto para aprender, saber más sobre los programas que hay. También inclusive creo que para estudiar los idiomas hasta es más fácil con el internet y la inteligencia artificial inclusive. También hay muchísima comunicación hoy día que no había antes. Entonces creo que esta parte pues se facilita mucho. Lo que pues yo creo que algo que sí sería importante también con las redes, a veces se dan la idea de que es fácil, ¿no? El descubrimiento científico, porque lo que se ve y lo que se anuncia, pues es ya el trabajo terminado, con ayuda de una imagen o un video muy corto, pero en realidad ese trabajo era de años, ¿no? De equipos interdisciplinarios, hubo que estudiar muchas horas ahí. Entonces yo creo que la curiosidad, la paciencia y que no hay que tener miedo de los retos de cambiar de países, ¿no? Realmente es muy interesante y es muy enriquecedor, ¿no? Sí, la carrera de profesor investigador pues sí, como muchas otras, ¿no? Tiene sus retos y, como dice Silvi, hay que ser paciente, hay que ser curioso, pero también da logros, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, se forman recursos humanos, ¿no? Que es como transmitir el conocimiento, pero a veces también encontramos algún resultado que es sumamente valioso, al menos para un área, ¿no? ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de algo que consideres un éxito en tu carrera? Bueno, yo creo que habría varios puntos. Algo que para mí fue muy importante fue, yo creo, cuando trabajaba en petróleo, que logramos pues aislar un microorganismo que era capaz de eliminar el azufre, ¿no? Y eso daba a México pues su propio microorganismo. Eso pues me gustó participar en algo así, ¿no? Porque le da sentido a lo que haces. Y últimamente he estado muy satisfecha de explorar el área de los genomas de las levaduras, porque la que me di cuenta, ¿no? En estar en congresos y demás, que realmente estamos al inicio, ¿no? De la genómica de estas levaduras y pues es muy emocionante poder transmitir ese conocimiento y ver que le interesa a más personas en el mundo. Eso también es algo importante. Y bueno, algo que no sabe nuestro auditorio es que tú tienes o has tenido vínculos con la industria, con Bimbo, con la panificadora más grande del mundo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Cosa de un
profesor investigador que tiene vínculos con la industria? Pues es una parte también muy interesante porque por un lado está la investigación básica, uno ya puede quizás evitar los límites, ¿no? Y buscar cualquier tipo de cosa que nos interesa, pero también tener contacto con la empresa. Ellos tienen problemas específicos, entonces nosotros tenemos muchos conocimientos y podemos trabajar juntos, ¿no? Para encontrar una solución práctica. Entonces hay veces que también pues hay que dialogar, ¿no? Porque a veces tenemos demasiadas ideas y luego ellos dicen, bueno, ya hay que aplicar, ¿no? Nos interesa esta aplicación en particular. Entonces nos tenemos que centrar en lo práctico. Y a veces pues se nos puede olvidar, pero también es un aprendizaje a través de esos proyectos, pues encontrar la forma de trabajar con la industria. Y sí, rinde muchos frutos porque hay proyectos exitosos y también se incorpora un poco de ciencia, todo lo que sabemos, ¿no? Que hemos aprendido durante más de 20 años, pues lo usamos, ¿no? Para obtener una solución práctica. Y en ese sentido me gustaría preguntar, por ejemplo, en el caso de esta empresa Bimbo, ¿tú los contactaste, ellos te contactaron o cómo fue ese vínculo? Ellos contactaron a la UAM inicialmente porque necesitaban trabajar algo de levaduras. Entonces, pues ahí fue cuando cayeron conmigo porque pues se sabía que tenía experiencia en las levaduras. Muy bien, muy interesante. Creo que en México cada vez se está reforzando más, ¿no? Por ejemplo, en Europa creo que es muy común que las empresas acuden a las universidades a solicitar estudios, asesorías, muy, muy común. En México sí se da, por supuesto, pero creo que a lo mejor no al nivel o al ritmo que en otros lugares, ¿no? Yo creo que en México se da más a nivel de si existe algún tipo de contacto, pero no está dentro de algún programa definido. Y entonces creo que es algo que pues tiene que mejorar quizás a un nivel más global de México, pues hacer unos programas. Por ejemplo, allá hay unos programas en los que se van unos alumnos a estudiar el doctorado, es un doctorado industrial. Entonces la empresa pone una cantidad y también está vinculado a una empresa y es una cosa formal, ¿no? Y ya estos programas pues están establecidos con reglas para la difusión de los resultados y todo esto. Ese es un tipo de programa. También también las universidades nos tenemos que lucir más, ¿no? Para que se le dé ganas, ¿no? A las empresas de realizar proyectos con nosotros y pues dependerá también que existan unos programas que quizás el gobierno deba promover, ¿no? Estimular. Sí, claro. Y bueno, también, no sé si nuestros escuchas también consideren que existe este pensamiento popular en que o te dedicas a la industria o te dedicas a la investigación. Pero a lo largo de esta temporada vemos que pues también pueden ir de la mano y también debería porque pues de este lado están los investigadores que justamente pueden aportar muchísimo a la industria. Y bueno, ya nos estamos acercando a la recta final de nuestro programa. Y quisiéramos preguntarte que, si bien ya nos has contado de que investigas, qué has hecho, queremos tener una vista al futuro. ¿Qué resultado, producto, conclusión o descubrimiento te gustaría hacer que sería como un epítome, como el logro más grande de toda tu carrera? Una visión enorme. Una visión enorme, bueno, tendría dos. No sé si se vale. Una por la parte básica, ahora estamos explorando una levadura muy extraña y nos gustaría llegar al punto de determinar si es una nueva especie o no, ¿sí? Eso sería algo importante que tendría que ver con la evolución de este tipo de levaduras, ¿no? Y otro reto que me he puesto para el futuro es generar algún tipo de producto o una aplicación, ¿no? Que se pueda volver una realidad con alguna de estas levaduras. ¡Qué wow! ¡Fantástico! Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por asistir. Otra pregunta importante que seguramente recuerdas es ¿a quién te gustaría ver como invitado aquí en Expreso de Ciencias? Tiene que ser
del Departamento de Procesos y Tecnología. Bueno, quizás ya haya sido citado. Me gustaría escuchar a la doctora Islia. Ok. Sí, ella ya vi. Ok, ya vino. Muy bien. Bueno, es exacto. Los órdenes de capítulos coinciden. Entonces, ok. Ya hay un pequeño spoiler. Pero perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, otra pregunta obligada, especialmente para ustedes que ya han tenido experiencia en cabina, es ¿qué les parece la experiencia de estar aquí en Expreso de Ciencias? Bueno, a mí me encanta porque creo que sin este espacio difícilmente podríamos escuchar tan frecuentemente y tan de cerca a los colegas, en qué están, cuáles son sus temas, sus aportaciones, sus historias de vida. Creo que es un espacio realmente, yo valoro mucho y que aparte el formato ahora se presta para que todavía se conozca muchísimo más. Yay. Bueno, a mí también me gustó participar, ¿no? Porque por la parte del entrevistar a una investigadora en arquitectura y ahora por ser la invitada, creo que es un momento relajado que pues se necesitan estos momentos para conocernos más y creo que es muy valioso este espacio. Muchísimas gracias. Y sí, definitivamente entender desde un acercamiento tan ameno a que se dedican nuestros investigadores aquí en la UAM Coajimalpa es maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque de su programa nos encanta hablar de ciencia. Me encanta. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Silvia Born. Muchas gracias y pues muchos saludos a toda su audiencia. Ha sido un placer participar. Muchas gracias. Como entrevistadora a la maestra Brenda García Parra. Buenos días, tardes o noches y muchísimas gracias por esta invitación. Como conductor al doctor José Campos Terán. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos y espero que ahora sepan que no hay una levadura, sino mucha. Así es, esa fue la lección de hoy. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube y activar las notificaciones para que se enteren de todos nuestros estrenos de Expreso de Ciencias todos los lunes y de otras producciones de One Podcast. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.